Qué bueno volvernos a encontrar en nuestro tiempo devocional. Muchísimas gracias por acompañarme y por acompañar a todas las personas que participamos de la comunidad cristiana de crecimiento integral en estos hermosos momentos que sacamos para escuchar la palabra de Dios, para aprender un poco de ella y para orar, para darle gracias a Dios. Bienvenidos todos, bienvenidos a nuestro canal virtual Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral. Para esta oportunidad seguimos estudiando el Evangelio de Juan. Estamos haciendo un estudio un poco despacioso, detallado, con el único propósito de que este Evangelio afecte nuestra vida, porque es palabra de Dios. Y cuando lo estudiamos así poco a poco, pues vamos a ir aprendiendo sus secretos, sus principios y podemos aplicarlos en nuestra vida. Para el día de hoy, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16 hasta el versículo 18. Dice así la palabra del Señor: Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en el Hijo de Dios, no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Seguimos viendo un diálogo un poco extenso entre Jesús y Nicodemo. Ya hemos visto cómo el Señor invitó a Nicodemo a creer en el misterio que era el mismo Señor Jesucristo para Nicodemo, y además le ha invitado a nacer de nuevo. Nicodemo pues ha hecho una pregunta que el Señor de todas maneras ha respondido. ¿Es posible que una persona siendo vieja vuelva al vientre de su mamá y vuelva a nacer? Pues el Señor le dijo: Nicodemo, no es eso. La idea es que se debe nacer espiritualmente, nacer de arriba. Y ese nacer de arriba no es producto humano, porque lo que es de padres humanos, pues humano es, pero lo que es espiritual se engendra de lo espiritual. Entonces el Señor le ha aclarado a Nicodemo que definitivamente nacer de lo espiritual no es producto humano, es producto divino. Y todos los que estamos aquí también hemos nacido de lo espiritual cuando aceptamos al Señor Jesucristo, a ese misterio que llamamos Jesús de Nazaret. En ese momento, pues nuestra vida y nuestra naturaleza ha sido transformada por el poder de Dios. Estos 3 versículos de los que estamos hablando hoy están muy relacionados entre sí, indudablemente. Los 2 primeros nos hablan de la motivación. Mire el versículo 16. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Es la motivación que se está dando y además la finalidad en el versículo 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Es decir, que el regalo que Dios nos ha dado, que también lo llamamos el don de Dios, al enviar a su Hijo unigénito, pues tiene una motivación y tiene una finalidad. La motivación es el amor indudable de Dios por nosotros. Y la finalidad que nos dice el texto es salvarnos, que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo sea salvo. Aquí hay varias cositas para apuntar en este día. La primera de ellas es ese carácter universal del proyecto de Dios. El proyecto de Dios no es solo para un pueblo, es universal. Y se ve claramente en términos como mundo, por ejemplo. Dios amó tanto al mundo. Al expresar la expresión mundo, pues está saliendo de los límites del pueblo de Israel y está hablándonos muchísimo a un montón de personas de todo el mundo, ¿sí? Y además también otra expresión que nos hace ver esa universalidad del Señor Jesucristo es para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que cree. Son 2 términos que nos hacen ver que el proyecto de Dios no es mezquino, no es pequeño, no es para un grupito pequeño nada más, ni para un pueblo
de sangre o de raza solamente. Es para toda la universalidad de los seres humanos. Y aunque es un proyecto tan amplio, sí exige creer. Y esta actitud de creer, pues nos excluye o nos incluye en el proyecto de Dios. Mire lo importante de lo que estamos diciendo. Quien cree en el Señor Jesucristo queda incluido en este proyecto universal de Dios. Pero quien no cree queda excluido del proyecto del Señor. Por eso la fe se convierte en algo extremadamente radical para participar del proyecto de Dios. Ya lo va a decir el versículo 18. Dice, el que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Entonces esto es claro. Es un proyecto universal para todo mundo, no es para una raza en particular, sino para todo mundo, para todo aquel que en él cree. Pero sí es un proyecto en el que los seres humanos participamos o no participamos. Y la forma de participar es creer en Jesús, y la forma de no participar pues es no creer en el Señor. Ahora, aquí hay otra expresión también importante para analizar, y es que Dios ama al mundo. Eso es una realidad única, hermosa, maravillosa, que procede indudablemente de Dios para todos nosotros, y que Dios ama al universo, ama a los seres humanos, pero tiene un único propósito. El propósito de Dios al amarnos es darnos vida eterna, es salvarnos. Ese es el mayor propósito. Bueno, el único propósito que tiene Dios con el ser humano es darnos vida eterna y es salvarnos. Por eso, al querer eso en nosotros, en los seres humanos, el don del don de Dios es el Hijo de Él, su Hijo único. El regalo para la humanidad nos muestra el gran amor que el Padre tiene hacia nosotros al enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Esa es una demostración gigante. Es decir, que Dios no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Qué regalo maravilloso, ¿verdad? No tenemos otra expresión sino de entender esto que Jesús está hablando con Nicodemo y de ser emocionados por lo que Dios está haciendo para nosotros los seres humanos. Y el horizonte es un poco más amplio de lo que nosotros no lo habíamos imaginado. A veces siempre equiparamos a Jesús con la cruz del Calvario, pero el don del Hijo de Dios no solo influye o no solo nos lleva a la cruz donde el Señor muere por nuestros pecados, sino que también nos habla de que toda la trayectoria del Señor en este mundo es un regalo de Dios. Su descenso a la tierra, su encarnación a través de la Virgen María, es un regalo de Dios. El ministerio, lo que el Señor decía, lo que el Señor hablaba, por dónde caminaba, qué hacía y qué no hacía, también es un regalo maravilloso de Dios. Eso es muy importante entenderlo. Cuando el Señor estaba en esta tierra y brindaba amor a los necesitados, sanaba al enfermo, daba una palabra como el Sermón del Monte, como todas sus enseñanzas, todas sus acciones como la limpieza del templo, como pasar por donde la mujer samaritana y salvar a los samaritanos también. Todas esas expresiones que el Señor tuvo en esta tierra, pues son expresiones que nos muestran que el regalo de Dios no se queda en la cruz solamente, y no quiero que se me malentienda la expresión solamente, porque es muy grande, sino que es toda la vida de Jesús el regalo para nosotros. Esa elevación del Señor en la cruz, como lo veíamos cuando Él hablaba y hacía la comparación entre la serpiente que Moisés levantó para dar vida a todos los que eran mordidos por estas serpientes, y que asimismo el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, al ser levantado en la cruz, iba a dar vida a todos los pecadores, pues eso también es un regalo del Señor y su presencia con nosotros a través del Espíritu Santo.
Eso no lo podemos olvidar. La presencia del Señor que está con nosotros, que dijo que no se iba, sino que nos iba a dejar al Consolador, al Paracleto, a ese que nos ayuda, que nos guía, que se llama Espíritu Santo, pues todo eso es el infinito amor de Dios para usted y para mí, y en el cual nos sentimos totalmente bendecidos por Dios. Entonces comprendamos un poco lo que el Señor nos está diciendo en esta palabra. Esta palabra nos dice indudablemente que el proyecto de Dios es universal. Para todos. Para usted que me escucha, para mí, para cualquier ser humano en esta tierra, este proyecto de Dios es universal. Y ese proyecto se hace porque Él nos envió un don, un regalo, que es su Hijo único, al que no escatimó por amarnos a nosotros, sino que lo envió para que muriese a favor nuestro en la cruz del Calvario. Solamente que participar de este proyecto de Dios sí requiere creer. Si no crees, te quedas por fuera. Si no crees, no hay nada que hacer. Pero si crees, bienvenido al proyecto de Dios. Y ese don, ese regalo que llamamos Jesús de Nazaret, no solamente lo podemos visualizar en la cruz del Calvario, sino en toda su existencia. Desde que nació, porque se hizo como uno de nosotros, se hizo hombre, al vivir en esta tierra, lo que decía, lo que enseñaba y lo que practicaba y todas sus acciones. Cuando es elevado en una cruz para darnos salvación, y también cuando nos promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo a través del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? ¡Qué emoción saber que hemos sido amados por Dios y que su amor es infinitamente grande a favor de nosotros! Alguien, un teólogo, dijo que la debilidad de Dios era el amor por los seres humanos. Es que de verdad nos ama y quiere darnos como propósito único la vida eterna y salvarnos. Es una buena oportunidad para decirle y para abrir nuestro corazón y decirle: Señor, yo creo en ese proyecto. Yo te acepto en mi corazón. Tú eres el dueño de mi vida y de todo mi ser. Es una buena oportunidad para decírselo. Oremos al Señor. Padre Celestial, qué diálogo tan maravilloso el que tenía Jesús con Nicodemo en aquel momento. Y hoy entendemos que nos has amado más de lo que nos hemos imaginado. Por eso nosotros creemos en tu Hijo, en ese regalo maravilloso que enviaste a la tierra, llamado Jesús de Nazaret. Pues al creer en Él, vamos a estar contigo por toda la eternidad y vamos a ser salvos. Muchas gracias, buen Dios. Te amamos y te bendecimos en este día. Amén. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué palabra tan maravillosa y tan importante para nosotros como hijos de Dios! Saber que la fe determina en qué lado estamos, en el proyecto de Dios o fuera del proyecto de Dios. No nos olvidemos que el próximo jueves continuamos con nuestro estudio devocional y que seguimos creciendo palabra por palabra, pedacito por pedacito de la palabra del Señor, para que así se afirme nuestra fe y conozcamos más a nuestro buen Dios. Por lo demás, Dios les bendiga. Tengan un extraordinario día, un extraordinario compartir con sus familias. Cuidémonos para que esta pandemia se vaya reduciendo y no lleguemos otra vez a unos picos que hacen que todo se desbarajuste. Dios los bendiga y no olviden lo que dijo el apóstol San Pablo. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chao, chao, mil bendiciones.